nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Pedimos, Señor, que lo uses poderosamente para tu honra y tu gloria, y que este mensaje que le has dado pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Y como recordarán, estuvimos hablando la vez pasada, hermanos, de la esclavitud del pueblo de Israel que tuvo allí en Egipto. Un total de 400 años de esclavitud, hermanos. Una esclavitud tremenda, donde ellos sufrieron muchísimo, hermanos, por los abusos que los egipcios hicieron sobre ellos, mis hermanos amados. Y realmente, hermanos, cuando Moisés nació, pues apenas llevaban 320 años. 320 años de esclavitud, ¿verdad? Cuando nació Moisés. Porque, hermanos, Moisés hasta los 80 años fue cuando vino a libertarlos, que es cuando se cumplieron los 400 años de esclavitud. El día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje El nacimiento y vida de Moisés en Egipto y en Madián. El nacimiento y vida de Moisés en Egipto y en Madián. Moisés, hermanos, nació en el tiempo cuando los hijos varones de su pueblo eran lanzados al río por orden del faraón, por lo que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero nuestro Dios tenía grandes planes para su vida, por lo que por medio de sus padres y por medio de la misma hija de Faraón, le preservó la vida. Y hermanos, curiosamente hoy que es el Día del Padre, mis hermanos, en esta historia que vamos a ver hoy, hermanos, se mencionan varios padres. Se menciona pues el Padre Celestial. Se menciona el padre de Moisés, Amram. Se menciona a Moisés también como padre, hermanos. Y vamos a ver cómo los padres tienen mucha importancia en la vida de sus hijos, mis hermanos. Ahora, hermanos, el cuidado para el niño Moisés de sus padres, Amram y Jocabed, y de su hermana María, se dio de la siguiente manera. Amram y Jocabed fueron los padres de Moisés y eran de la tribu de Leví. Eso lo encontramos en Éxodo 6:20. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. En Números 26:59 también la Biblia añade, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Así que ahí vemos que Amram y Jocabed fueron los padres de Moisés, hermanos. Y Dios los usó a ellos para proteger al niño, porque Faraón había dicho que todos los niños que nacieran, los varoncitos, los echaran al río, hermano, a que murieran ahogados ahí en el río. Y la Biblia no nos dice cuántos niños tiraron al río, pero seguramente fueron muchos, porque los israelitas, hermanos, eran de la gente que pues tenía muchos hijos, así que todos los varoncitos, hermanos, los echaban al río, hermanos, y fue algo muy triste. Pero ellos, hermanos, pues lo cuidaron sus padres. Vean ustedes, ahí en Éxodo 2, del 1 al 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, se refiere a Amram y a Jocabed, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Verdad? Vio a su hijito, hermano, bien bonito, bien hermoso que estaba el niño Moisés, ¿verdad?
Y yo creo que para cualquier padre, su hijo es el más hermoso de todos, ¿no es cierto? Cuando nace nuestro niño, lo vemos y es el más bonito que he visto en mi vida, ¿verdad? Aunque no esté tan bonito, pero nosotros así lo vemos como algo muy hermoso, ¿verdad? Así que dice que lo vieron que era tan hermoso, lo escondieron 3 meses, hermanos. ¿Qué fue lo que los hizo hacer eso? La fe en Dios, hermanos. Porque en Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que vean ustedes, hermanos, cómo después en el libro de Hebreos se vuelve a mencionar lo que dice Éxodo, el capítulo 2. Ellos ocultaron a su hijito durante 3 meses para que no fuera lanzado al río, porque vieron que era muy hermoso y sin duda por el gran amor que le tenían, hermanos. Pero cuando fue imposible seguirlo ocultando, su madre preparó una arquilla donde puso al niño y lo depositó a la orilla del río Nilo en un carrizal, ¿verdad? Hizo una cesta, ¿verdad? De hermanos juncos, dice aquí, ¿verdad? Dice que agarró, hermanos, su madre una arquilla y lo puso a la orilla del río, allí entre los carrizales, ¿verdad? Fíjense, dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahí vemos a la madre de Moisés, hermanos, metiendo a su hijito en aquella canasta, hermanos, y ahí está también María, su hermanita de Moisés, siendo testigo de cómo su madre lo ponía en esa cesta, y allí en el río, hermanos, flotando, dice que lo calafateó con brea para que no se hundiera, ¿verdad? Y ahí lo puso en ese carrizal, hermanos. Su hermanita María pronto se unió a su cuidado. Fíjense, el versículo 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Gracias a Dios por los padres, madres y hermanos mayores de cada niño y por el cuidado amoroso que Él nos dio cuando éramos niños a través de ellos, hermanos. Yo, hermanos, le compuse ese canto a mi papá porque de veras todo lo que dice el canto es verdad, hermanos. Nuestros padres que tuvimos nosotros, hermanos, fueron unos padres bien consagrados a Dios, hermanos. Mi papá y el papá de Luis, hermanos, formaron un grupo que se llamaba Los 7 Vanguardistas, que eran 7 jóvenes, hermanos, consagrados totalmente a Dios, hermanos. Y ellos, hermanos, heredaron esa fe, hermanos. Ellos nos enseñaron el camino del Señor, hermanos. Nos cuidaron de todo peligro, de todo mal, hermanos, porque el mal siempre ha existido. Y tuvieron, hermanos, el cuidado de llevarnos a la iglesia, hermanos, de que creciéramos con principios sólidos, hermanos. Y siempre estuvimos allí aprendiendo del Señor, hermanos. Y gracias a eso, pues miren, hasta ahora ya que estamos viejos, Luis y yo, y aquí seguimos firmes en el Señor, ¿verdad? Y por eso compuse ese canto a mi padre, ¿verdad? Para recordar siempre lo que él había sido en mi vida. Entonces, no solamente Dios usa a nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá, a veces también nuestros hermanos, los demás hermanos de la iglesia, hermanos, nuestros profesores de Biblia, hermanos, nuestros consejeros de los jóvenes, de los niños, toda la gente que nos rodea dentro de la iglesia, hermanos, Dios la usa para cuidarnos también. Cuidar y proteger a un niño constituye un enorme privilegio.
Cuando te toque hacerlo, dale gracias a Dios y procura ser un gran ejemplo para ese niño y darle todo el amor necesario. Te aseguro que si lo haces, él o ella te amará con todo su corazoncito para siempre. Yo veo las fotos de mi prima Yanira con sus nietos, ¿verdad? ¿Cómo los quiere a esos niñitos? Dos niñitos preciosos que el Señor le ha dado, hermanos, y todo eso que tú inviertes, ese tiempo, ese cariño que les das, Yanira, eso los está marcando para siempre y te van a amar toda la vida, ¿verdad? Porque lo que uno le da a un niño, hermanos, con amor, el tiempo, el cuidado, hermanos, al niño no se le olvida jamás, hermanos, y para siempre te va a amar. Así que sigamos el ejemplo de Amram y Jocabed y de su hermanita María, ¿verdad? Que cuidaron de que no le pasara nada y lo llevaron ahí al río. Ahora, el niño fue descubierto por la hija de Faraón, hermanos. Cuando ya estaba ahí solito en el río, en aquella cesta, hermanos, lo descubrió la hija del Faraón. Hermanos, la hija de Faraón fue al río a lavarse y descubrió el carrizal donde estaba el niño y sintió compasión de él. Fíjense, versículos 5 y 6 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces fíjense cómo Dios, hermanos, llevó aquella arquilla hasta la presencia de la misma hija del Faraón que había salido a lavarse al río con sus doncellas, hermanos. Y ahí encontraron al niño. Dice que el niño estaba llorando, y cuando abrieron la arquilla se dieron cuenta que era ese niño, y dijo: este es un niño de los hebreos. Dice que tuvo compasión de él, hermanos, al verlo llorar, ¿verdad? Sin duda nuestro Dios propició este encuentro, porque así salvó la vida del niño, aseguró una educación de príncipe para el niño y lo convirtió en miembro de la corte egipcia como hijo de la hija de Faraón. Porque dice que ella lo prohijó, hermanos, ¿verdad? Lo adoptó como su propio hijo, hermanos. María, su hermanita, intervino oportunamente, lo que aseguró que Jocabed, su madre, lo criara sin ningún temor hasta que el niño creció. Versículos 7 al 9 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, su propia madre, hermanos, su propia madre volvió a tener en sus brazos al niño, ya sin ningún peligro, porque la hija de Faraón se lo había dado para que lo criara. Hasta le pagó, hermanos, porque criara a su propio hijo, hermanos. Y así Moisés se salvó. Pero todo eso, hermanos, ya tenía un plan divino, hermanos. La hija de Faraón prohijó a ese niño y lo llamó Moisés. Moisés. Versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas
lo saqué. Como sabemos, Moisés significa sacado de las aguas. Sacado de las aguas, eso significa Moisés, sacado de las aguas. Y así fue como le puso la hija de Faraón. Ahora, mis hermanos, Moisés entonces pues creció como un príncipe de la tierra de Egipto. Hermanos, como el hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, como nieto de Faraón. Como nieto de Faraón creció, hermanos. Como un príncipe de Egipto. Y pues Dios tenía planes maravillosos para él. La Biblia no nos revela cómo fue que Moisés se enteró que no era egipcio, hermanos. Estaba muy chiquito cuando la hija de Faraón lo encontró y luego lo prohijó y creció todo el tiempo como egipcio. Y la Biblia no nos dice cómo fue que se enteró que él no era egipcio. Pues toda su vida creció como príncipe de Egipto. Pero al enterarse, viendo una injusticia, trató de hacer justicia. Ya siendo grande, en una ocasión vio una injusticia que se estaba cometiendo y él trató de hacer justicia. Vean ustedes ahí en Éxodo 2, del 11 al 14, hermanos, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, mató al egipcio porque estaba maltratando a uno de los hebreos, lo escondió en la arena, hermanos, pensando que nadie se había dado cuenta, pero al otro día, cuando vio peleando a dos hebreos, fue y les dijo que por qué se estaban peleando, por qué se maltrataban. Dice: ¿nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Dice, ¿nos vas a matar? ¿Quién te puso a ti? Dice, para que seas juez sobre nosotros. Y hermano, se dio cuenta que había sido descubierto lo que él había hecho. La Biblia nos revela que fue la fe la que impulsó a Moisés a aceptar su realidad de ser hebreo, renunciando a su posición privilegiada como príncipe de Egipto, hermanos. En Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta enseñanza implica que hubo alguien usado por Dios que no solo reveló a Moisés su verdadero origen, hermanos, sino que también le habló del Señor, en quien Moisés puso su fe. Entonces, de alguna manera se enteró que él no era egipcio, hermanos, y por eso le dolió ver a ese egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Pero como dijimos, pues se vio descubierto. Faraón quiso matar a Moisés al enterarse de lo acontecido, lo que obligó a Moisés a huir de Egipto hacia la tierra de Madián. Hermanos, tuvo que salir huyendo, hermanos, porque al enterarse Faraón, hermanos, pues quiso matar a Moisés por lo que había hecho, hermanos, porque había matado a un egipcio. Y entonces él salió huyendo de Egipto
hacia la tierra de Madián. Esto lo dice Éxodo 2:15, dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, mis hermanos, para llegar a Madián, Moisés tuvo que atravesar un gran desierto, lo que seguramente no fue nada fácil, pero Dios le dio la fortaleza para lograrlo. Entre otras cosas, sin duda, nuestro Dios quería que Moisés se familiarizara con la ruta hacia el monte Horeb, ubicado al sur de la península de Sinaí, donde también estaba la tierra de Madián, pues un día guiaría a todo Israel hacia ese lugar. Entonces, hermanos, aquí aprendemos que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito divino, especialmente las experiencias negativas, pues por medio de ellas Dios nos prepara, forjando nuestro carácter para realizar lo que Él tiene planeado para nosotros. Así que nunca reniegues cuando estés pasando por pruebas y tribulaciones. Recuerda que Dios está trabajando en ti. Esta huida de Moisés, hermano, seguramente le causó muchos problemas porque tuvo que atravesar todo el desierto, hermanos. Yo pienso que casi murió, hermanos, porque pues en el desierto no hay agua. Y desde ahí, desde Egipto hasta Madián, es mucho territorio que tuvo que recorrer en pleno desierto. Pero, hermanos, el Señor tenía el propósito de que conociera ese camino, porque un día iba a guiar a todo Israel por ese mismo camino hasta la tierra de Sinaí, hasta el monte Sinaí. Mis hermanos, de manera que, como dije, cuando te pase algo malo en tu vida, no reniegues. Dios tiene un propósito, aún para lo negativo, aún para lo malo, aún para los problemas. Hermanos, por medio de esos problemas Él forja nuestro carácter. Él nos prepara, hermanos, para enfrentar aún cosas más difíciles o para ayudar a otros que están pasando por pruebas semejantes a las nuestras. Ahora, llegando a Madián, hermanos, pues Moisés, se encontró con unas muchachas, hermanos, en un pozo. Se encontró con las hijas de Reuel o Jetro. Reuel o Jetro, que era el sacerdote de Madián, hermanos. Ellas estaban sacando agua del pozo y llegaron unos pastores y las estaban ahí molestando, hermanos. Y él llegó y las defendió. Y pues todas eran 7 hermanas. Se enamoraron de él las 7 hermanos. Porque era pues un hombre apuesto, era un hombre, un egipcio, parecía egipcio porque pues había sido criado allá en Egipto. Y todas, hermanos, lo vieron, ¿verdad? Como doncellas que eran, señoritas, pues a todas les gustó. Fíjense en Éxodo 2, del 16 al 17, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Reuel, agradecido por lo acontecido, invitó a Moisés a comer en su casa, mis hermanos. Dice el versículo 18 al 20, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y hermanos,
Así fue como Moisés hizo amistad con Reuel o Jetro, que llegaría a ser su suegro después. Moisés se quedó a vivir en Madián 40 años, hermanos, y emparentó con Reuel, quien le dio por mujer a su hija Séfora, quien a su vez le dio a luz un hijo a quien llamaron Gersón. Y posteriormente pues le dio otro hijo, un segundo hijo que se llamaba Eliezer. Gersón y Eliezer formaron esa bella pareja o esa bella familia con sus padres Moisés y Séfora, mis hermanos. En el versículo 21 y 22 lo dice: y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gersón significa forastero, forastero. Ahora, mis hermanos, pero mientras esto sucedía en la vida de Moisés, hermanos, allá en Madián, hermanos, en Egipto había grandes cambios. Mientras Moisés vivía tranquilamente en Madián, en Egipto murió el faraón, y la servidumbre a la que los israelitas estaban sometidos se hizo más dura, al grado que empezaron a gemir y a clamar a Dios por su ayuda. En Éxodo 2:23 lo dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Nuestro Dios, hermanos, escuchó el gran clamor de su pueblo y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículos 24 y 25 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Mis hermanos, todo esto nos indica que se estaba listando todo para que Dios comenzara el proceso de liberación de su pueblo. En ocasiones pensamos que Dios se tarda mucho en contestar nuestras oraciones, pero sus planes son perfectos, y en su tiempo exacto Dios obra en maneras maravillosas. Nunca pienses que Dios no cumplirá lo que promete. Recuerda lo que dijo nuestro Salvador: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, permanecerá para siempre, hasta que todo se cumpla tal como fue anunciado. Todo se va a cumplir tal como fue anunciado por nuestro Señor, mis hermanos. Así que el pueblo de Israel, hermanos, pues estaba clamando. Imagínense, la esclavitud se había hecho mucho más dura, mucho más difícil, pero Dios estaba planeando ya el liberarlos, hermanos, y por eso hizo que este hombre, Moisés, creciera, hermanos, que no lo echaran al río, que no muriera cuando era niño, sino que creciera, que se formara, que tuviera una educación muy sólida, muy fuerte, pero luego también que fuera hacia el desierto, ¿verdad?, para hacerse humilde, porque como príncipe egipcio, hermano, seguramente era muy orgulloso, pero el Señor lo mandó allá a Madián, hermanos, para que fuera humilde, para que fuera una persona idónea, para estar lista, hermanos, y ser el libertador de su pueblo.
Entonces, habían pasado muchos años, pero el Señor cumplió su promesa. Así también con nosotros, hermanos. Pueden pasar años y años y años, pero el Señor, hermanos, no se olvida. No se olvida. Él, hermanos, va a cumplir todo lo que ha prometido. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén.